Brasil bajó los impuestos. O sea, no es que preferimos que se vayan un poco más de dólares. ¿Por qué no bajaron los impuestos del componente impositivo? ¿Por qué no bajan el componente impositivo? A ver, en el costo final de la energía, en el costo final del combustible. Y entre dejar salir un poco más de reservas o cortarle el gas y la luz, porque tuvimos que importar gas licuado, diésel para sostener el nivel de actividad, nuestra decisión fue soltar un poquito de reservas, pero garantizarle a los argentinos que pudieran tener calefacción en casa, que pudieran tener la computadora funcionando. Si hubiésemos tenido el gasoducto, esos más de 4.100 millones de dólares que nos costó la guerra, probablemente en su gran mayoría los hubiésemos ahorrado. Bueno, hay una falsa disyuntiva, ¿no? Allí, porque aparte es todo contrafáctico. Si hubiéramos tenido el gasoducto, si hubieran hecho las previsiones debidas en su momento. Es interesante porque te hablan de los dólares que se fueron en energía y te hablan de los problemas de la guerra, pero nadie se anima a hablar de por qué no ingresan dólares. Claro. Nadie se anima a hablar de ese tema. De todas maneras, habla de la guerra. Yo me fui a buscar al país en guerra, Ucrania, el peor de los dos, porque en definitiva es el invadido, y comparé la inflación con la Argentina, a ver a quién le fue peor en esta guerra, por ejemplo, en materia inflacionaria. Y es muy impresionante porque la inflación acumulada de Ucrania en el primer semestre del año fue de 17,4%. La de Argentina es más del doble. Vos me querés decir que el país que está destruido, acabado, con su producción diezmada, con su sistema productivo bombardeado, tuvo una inflación en el primer semestre de 17,4 y nosotros casi el doble. Sí, a ver, puse a Ucrania como ejemplo porque es el país o el momento al que hizo referencia el ministro Massa. Acordate cuando Alberto Fernández y el ex ministro Guzmán también decían, bueno, en Estados Unidos hay una inflación bárbara, ¿no? Y también están afectados por la guerra y por la pandemia. Pero además se le caen a pedazos los argumentos porque Brasil bajó los impuestos. O sea, no es que preferimos que se vayan un poco más de dólares. ¿Por qué no bajaron los impuestos del componente impositivo? ¿Por qué no bajan el componente impositivo? Escuchaba hoy un discurso de Biden explicándole a los americanos la inflación que viven y pensaba ¿cómo recibirán esa noticia los americanos que no tenían noción de lo que era la inflación? Bueno, es lo que nos toca vivir. Como muchos de nosotros somos peronistas, al problema le ponemos el pecho. En Estados Unidos rápidamente salieron a enfriar la economía. Aquí tenemos el peor de los mundos. Pero hablando de la inflación, hoy me parece que el dato que circuló por todas partes, sí. Javi, por ejemplo, la proyección de Fiel, de la consultora Fiel, sí, que da proyectado para este año una inflación de 3 dígitos. Sí, de hecho, bueno, son datos que recolecta Focus Economics sobre 2022 y sobre 2023, o sea, por lo que estamos transitando este año y lo que se espera para el año que viene. Mira, en 2022, Fiel, que es la que estima una inflación más alta para este año, 112,4%. Y vos dirás, bueno, pero la guerra, Macri, la pandemia, veamos qué pasa el año que viene, ¿no? En este modelo albertista. Fíjate, Fiel para el año que viene, diciembre de 2023, 117,1% de inflación 2023. Bueno, después el BBVA y Econoview 105%, la JP Morgan 100%. El promedio para 2023 de los consultados da 73,8%. A ver, echarle la culpa a la guerra o seguirle echando la culpa a la guerra, a mí me parece, ya fue. No sé, estar fuera de foco. Van a tener que buscar una nueva excusa.
¿Tenemos un problema con los dólares? Sí, tenemos un problema con los dólares. ¿Saben por qué? Porque crecemos mucho y necesitamos dólares para poder importar insumos. Y es tanto lo que crecemos que aunque tenemos récord de exportación, no nos alcanzan los dólares por la cantidad de insumos que tenemos que importar para seguir produciendo. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento.